En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. En Radio María. Buenos días, amigos de Radio María. Estamos aquí, miércoles 11 de agosto del 2021, en el programa Cómo ser padres en el siglo XXI. Mi nombre es Juliana Caxia y voy a estar con ustedes en este episodio del programa para continuar un poco el tema que hemos venido tratando en los dos últimos capítulos o programas que hemos tenido en los dos miércoles pasados, que fue la ideología de género. Hoy el programa va a tratar sobre la educación sexual integral, que es, como lo dijimos también en los programas anteriores, la forma de educar la sexualidad entre los niños y adolescentes basándonos en el mal llamado enfoque de género. La pregunta es, ¿qué es efectivamente la educación sexual integral? ¿Qué propone? ¿Qué trae? ¿Es buena? ¿Es mala? Porque nos cuestiona mucho, ¿no? Los promotores del enfoque de género hablan maravillas de esta educación sexual integral, ¿no? Nos dicen que va a cambiar el mundo, la manera de aproximarse pues, a la sexualidad, dejando de lado atrás tabúes, represiones, visiones arcaicas, ¿no? de la manera de relacionarse entre los seres humanos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a refrescar algunos conceptos que hemos venido tratando estos dos programas sobre qué es la ideología de género y, por lo tanto, por qué la educación sexual integral es buena o mala, basándonos en este enfoque. Entonces, haciendo un repaso para los que no nos siguieron en los dos programas anteriores o para los que necesitamos también refrescarnos un poco sobre este tema, la ideología de género, como lo habíamos definido, es un sistema de creencias, como toda ideología, que en el caso de la acepción de la palabra ideología, cuando usamos el género, tiene como principal característica que se basa en una premisa falsa. O sea, la primera idea en la cual se basa toda esta famosa ideología de género es una premisa, es una idea, es una propuesta falsa, que es anticientífica, es antinatural. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la premisa básica o inicial del famoso mal llamado enfoque de género, ¿no? Porque decir enfoque tiene una una connotación, mejor dicho, positiva, ¿no? Buena. Por eso que los que no estamos de acuerdo con el género decimos que es una ideología. Pero bueno, ¿cuál es esta premisa en la cual se basa el género? Se basa en la premisa que el ser humano, los seres humanos, no tenemos una sexualidad binaria, es decir, no nos dividimos entre hombres y mujeres sexualmente, sino que somos cualquier cosa que querramos ser según nuestra propia percepción, construcción de nuestra identidad, que vaya, digamos, en un rango, en un abanico de lo masculino y lo femenino. Para la ideología, la única influencia que yo tengo para ser quien soy y hoy vestirme como, no sé, con collar, ¿no? Pelo largo, maquillada, es la cultura. Es el hecho que a mí me enseñaron a portarme como un ser femenino y a creerme mujer. Pero perfectamente, y sería igual de válido si yo no me quiero sentir mujer. O sea, el hecho de que yo genéticamente sea XX no tiene nada que ver. Es 100% lo que yo he aprendido, lo que la cultura ha hecho, lo que las estructuras culturales me han forzado a hacer. Y de ahí viene el famoso patriarcado opresor, ¿no? Lo que promueven el género, dicen que la cultura de la humanidad, ¿no? La existencia de la humanidad, por lo menos en los últimos miles de años, ha sido armada por los hombres, por los varones, para someter a las mujeres.
Y por lo tanto, para poder cambiar esta mentalidad opresora hay que cambiar todas las estructuras culturales. Y una de las primeras estructuras que hay que cambiar, por ejemplo, como lo veíamos en el programa anterior, que si no lo han visto, recomiendo entren a la página de Facebook de Radio María Perú o a la mía, y ahí está colgado. Una de las primeras cosas que buscan cambiar es el lenguaje, ¿no? Y usan este famoso lenguaje inclusivo, porque según los promotores del género, el decir, no sé, usar el masculino como un genérico es oprimir a la mujer, es invisibilizarla, ¿no? Es no querer darle una identidad, una presencia, lo cual es totalmente falso, porque la función del lenguaje no es la de, o sea, no es dar, no sé, visiones de ese tipo, sino son, tienen muchas otras objetivos, como por ejemplo la economía del lenguaje, ¿no? Poder decir con menos palabras la mayor cantidad de cosas, categorizar realidades, realidades concretas, etcétera, ¿no? Y también es algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque también existen palabras que no terminan en no y pueden definir una mujer o un hombre, ¿no? Adolescente, por ejemplo, presidente, consorte, etcétera, ¿no? Hay un montón de palabras que también se usan que no necesariamente terminan en no, ¿no? O muchas palabras que también terminan en na, que también no necesariamente buscan oprimir a nadie. Pero bueno, eso es el género. ¿Cuál es el problema con el género? El problema con el género es que elimina la biología y lo natural y la ciencia de su propuesta. Por eso es ideológica, porque no corresponde a la realidad. Normalmente, ¿no? Cuando nosotros elaboramos una hipótesis, yo, por ejemplo, voy a decir, oye, los chanchos vuelan, yo tengo que tener la capacidad, ¿no? Para que esto se vuelva una teoría, de que esta hipótesis, esta idea que yo estoy formulando, se pueda comprobar en la realidad, pero que se pueda comprobar mediante un método, un procedimiento en el cual no haya lugar a dudas que es así. Existe el método científico, existen varias maneras de nosotros poder decir, oye, esta hipótesis es cierta o no es cierta, y por lo tanto la pasamos a teoría si es que logramos comprobar que es cierta, o simplemente la descartamos porque la realidad nos dicta otra cosa, ¿no? Lo que pasa con una ideología es que como no responde a la realidad, no tiene una correspondencia con lo que pasa fuera de mi cabeza, yo tengo que encontrar muchos mecanismos para poder imponer mis creencias a la mayoría de las personas que con sentido común no se van a adherir a esas creencias. Poníamos el ejemplo en el programa anterior que, por ejemplo, la ideología nazi, el nazismo alemán, se basaba en la premisa, ¿no?, de la superioridad de la raza germánica. Y el hecho de asumir esta premisa falsa como verdadera trae consigo una serie de consecuencias lógicas que luego tenemos que asumir culturalmente y adecuar a la sociedad a esa cultura, a esas consecuencias. En el caso del nazismo, por ejemplo, decir que existe una raza superior, inmediatamente nosotros estamos asumiendo que existen razas inferiores y estamos asumiendo, por lo tanto, que existen seres superiores que otro, y por lo tanto los seres superiores o estas razas superiores deberían, ¿no?, poder gobernar o implementar leyes sobre el resto de personas. En el caso de la ideología de género, por ejemplo, el hecho de asumir que no existen hombres y mujeres y que la naturaleza no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que nosotros llegamos a hacer, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, el decir que cualquier tipo de relación entre dos personas, cualquiera sea su sexo, es igual de válido, positivo, que es igual, simplemente que es igual, y por lo tanto, utilizando esa premisa, nosotros podemos inclusive decir
que puede existir un matrimonio, ¿no? Que sea igual de, entre comillas, válido, o que sea exactamente igual en esencia, entre un hombre, un género con otro género, por no usar esta distinción binaria, ¿no? De hombre y mujer, y es exactamente igual, y por lo tanto el Estado debe promover, asistir y darle igualdad a dos cosas que no son iguales, a dos relaciones, tipos de relaciones que no son iguales. Entonces, el género tiene este problema, que no es real lo que propone. Las personas somos hombres y mujeres, y no somos 100% cultura, como tampoco efectivamente nuestro ser no es 100% biología. Hay una conjunción entre naturaleza, entre biología y cultura, que hacen que nosotros pues nos desarrollemos y efectivamente podamos desenvolver en ciertos roles que nos tocan en la sociedad que vivimos, en la comunidad en que vivimos, pero no somos ni 100% biología ni 100% cultura. Cualquier postura que diga que somos 100% uno o el otro es una postura ideológica, porque no responde a la realidad. Y al no responder a la realidad, las personas que quieren cambiar la sociedad imponiendo su punto de vista ideológico, tienen que usar ciertos mecanismos para que esto suceda. Un mecanismo muy que usan la mayoría de ideología, por ejemplo, es tomar la educación, tomar los medios de comunicación para el lavado de cerebro, ¿no? Y cambiar el sistema político. ¿Por qué? Porque cuando algo no es asumido o adherido, o las personas se adhieren por sentido común, debes imponérselo. Y debes imponérselo de tal manera que ellos sepan que si no lo cumplen, pueden tener algún tipo de castigo o penalidad, como puede ser la cárcel, la cancelación social, etcétera, etcétera, como ha pasado en muchos países en donde, por ejemplo, una persona que no ha querido, un pastelero, por ejemplo, cristiano, que no ha querido hacer una torta en su libertad religiosa, en su libertad de empresa, para un matrimonio LGTBI, es multado, se le cierra el negocio y se le lleva a juicio inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Y acá cierro para irnos a la primera pausa comercial, que es así, para poder imponer una visión de género y cambiar las estructuras culturales y sociales, uno de los hitos más importantes que deben tomar los ideólogos de género es la educación de los niños y la educación de los adolescentes y jóvenes de una sociedad, porque ellos van a ser luego los que van a gobernar y por lo tanto van a poder legitimar las leyes. Estas leyes que luego se impondrán y castigarán a aquel que no quiera adherirse a las ideologías. Y por eso, y aquí entra la educación sexual integral. Pero los dejo con este corte y regresamos aquí en Radio María Perú en Cómo ser padres en el siglo XXI con Juliana Caxia. En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón en Radio María. Bueno, amigos, ya volvemos aquí al Radio María Perú. Estamos en el programa Cómo ser padres en el siglo XXI. El tema de hoy es educación sexual integral y mi nombre es Juliana Caxia y estoy aquí para seguir conversando del tema tan importante que es la educación de nuestros hijos, y en este caso un punto relevante que es la educación sexual integral que se dicta en los colegios, ¿no? A nuestros niños y adolescentes. ¿Cuál es el problema con la educación sexual integral? Como yo les iba explicando, los promotores del género necesitan tomar la educación para poder implantar y comenzar a lavar cerebros, a adoctrinar. Y una de las mejores herramientas que han tenido y que les ha dado muy buenos resultados es efectivamente la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral es la pedagogía, o sea, la forma en que se enseña sobre sexualidad basándose en la premisa
en las premisas del género, en la antropología del género, que como decíamos es anticientífica y antinatural, antibiológica, porque dice que las personas, los seres humanos, no somos ni hombres ni mujeres, somos lo que hacemos sexualmente. La conducta sexual que tenemos nos define en nuestro ser. Y por eso, como ustedes sabrán, pueden existir miles de orientaciones, miles de formas de querer desenvolverse sexualmente, pueden existir cientos o cantidad de géneros ilimitados. Esa propuesta antropológica es la que le enseñan a nuestros hijos, y con esa forma de entenderse como personas y su sexualidad es que les enseñan a cómo relacionarse con el otro. Entonces, si no existen hombres ni mujeres, si no existe lo que uno quiere ser, no existe ningún tipo de relación que sea distinta a otra, mejor o peor. Y ahí viene el problema, ahí está el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana, así como los seres humanos, o sea, la educación de la sexualidad humana debería responder a la naturaleza del ser humano, ¿no? Y esta no responde, porque nosotros biológicamente, naturalmente, somos hombres y mujeres. Y no es lo mismo una relación entre un hombre y una mujer que entre un hombre, una mujer y una mujer. No le estamos poniendo ningún tipo de carga moral. No es lo mismo. Solo de una relación, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, hay potencialidad de generación de vida. Y eso ya lo hace distinto, ya hace una relación diferente. Pero bueno, entonces, la educación sexual integral lo que busca es educar a nuestros hijos en la sexualidad, ¿no? Pero no solo, como debería ser la educación escolar, se centra en lo biológico y en lo físico, sino también se centra, mejor dicho, elabora o comunica o educa en aspectos morales y éticos. Es el colegio hoy el que le dice a nosotros, hijos, a través de la educación sexual integral, que si algo está moralmente bien en una relación entre dos personas o no. Eso es algo muy grave, porque el rol de la escuela es educar en biología y en ciencia, pero son los padres de familia los que tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos en los valores que nosotros creemos que son los mejores para nuestros hijos. Y nuestra Constitución política lo dice. Acá voy a leer claramente el artículo de la Constitución 3, el artículo 13 de la Constitución del Perú dice: educación y libertad de enseñanza. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. El enfoque de género y la educación sexual integral viola este artículo constitucional. En el año 2017, cuando salido el gobierno de Ollanta Humala e ingresa el gobierno de PPK promulga, ¿no? El Ministerio de Educación, el gobierno de PPK promulga este nuevo currículum de educación básica escolar. Y ahí incluye el enfoque de género, el enfoque transversal de género. Y este término transversal es muy importante, porque no significa que vamos a tener un curso o una materia que explique género o hable sobre el género, sino que toda la educación, todos los contenidos, todos los cursos y todas las actividades deben tener transversalmente una visión sustentada en el género, es decir, en esta antropología que niega lo biológico y la existencia del hombre y la mujer. Eso en casos concretos, por poner un ejemplo concreto, se puede manifestar en los contenidos. Por ejemplo, un problema, por tratar de graficarlo, en el curso de matemáticas podría decir, ¿no? Juanito tiene que comprar pan para su familia, ¿no?
En su casa comen 2 panes por persona y su familia está constituido por su papá Lucho, su papá Pedro y sus hermanitos Lucía y Miguel. ¿Cuántos panes tiene que comprar Juanito? Ya, esto es un enfoque transversal. Les enseñan a sumar, a restar, a hacer lo que sea, pero siempre dando a entender que no existe el hombre y la mujer, sino a entender el ser humano desde esa perspectiva. Disculpen si soy tan incisiva en este asunto de la antropología de género, pero es que esa es la base. Es la base de todo lo que nuestros hijos están recibiendo. Es la base en la cual se sustenta la nueva educación escolar, ¿no? Uno de los enfoques en los cuales nuestros hijos están siendo educados. Y ojo, uno de los grandes problemas de esta ley educativa es que es para todos los colegios. No importa el ideario, no importa que sea privado, no importa que sea católico, no importa que sea cristiano, musulmán, ateo, no interesa. Cualquier colegio, independientemente de cuál es su ideario, debe implementar el enfoque de género y la educación sexual integral. Caso contrario, y ahí viene también la parte que les decía de cómo a través de las leyes imponen y buscan obligar a la gente y violan su libertad religiosa, su libertad de pensamientos, etcétera, ¿no? El Ministerio de Educación ha implementado también instancias de fiscalización y de sanción a los centros educativos y a los docentes que no quieran enseñar bajo el enfoque de género, así sean católicos, cristianos, y vaya contra sus creencias. Eso es lo que tenemos hoy en el Perú. Y uno de los caballitos de batalla, ¿no? Yo le llamo caballo de Troya, porque viene disfrazado de igualdad de oportunidades, no a la violencia contra la mujer, ¿no? No embarazos no deseados, no enfermedades de transmisión sexual, que son motivos y razones muy nobles y que efectivamente deben ser educadas, pero así lo maquillan. Pero lo que está detrás es esta forma de entender a la persona y educarla. ¿Cómo vamos a educar en sexualidad a nuestros hijos si les decimos que da igual con quién estés, es exactamente lo mismo y tiene igualdad de beneficios o es moralmente y éticamente igual relacionarte siendo mujer o sentirte femenina, por decir, y relacionarte con alguien del mismo género o con otro del sexo opuesto, lo que fuera, cualquier tipo de mezcla es igual. Eso le enseñan en la educación sexual integral. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que estar muy atentos. Los padres de familia tenemos que estar muy atentos en lo que le enseñan a nuestros hijos. A mí me preguntan cuando trato este tema, pero ¿cómo debería ser una educación sexual? ¿Tú no estás de acuerdo en que hay que enseñarles a las niñas o a los niños a cómo cuidarse de embarazos no deseados o cómo evitar enfermedades de transmisión sexual? Por supuesto que sí. También el colegio debe enseñarles a nivel biológico lo que es el sistema reproductivo. Pero lo moral, lo ético, tú estés de acuerdo o no, como piensa el padre de familia, sobre un tipo de aproximación a la sexualidad, es el deber y el derecho de los padres y de los hijos a ser educados en las creencias que nosotros pensamos son lo mejor para nuestros hijos. Y no debe ser el Estado ni la escuela el que le diga a nuestros hijos qué está bien o qué está mal, disculpen la crudeza, de hacer en la cama. Si nosotros como padres también muchas veces educamos a nuestros hijos en lo que nos parece bien y en lo que parece mal, pero respetamos su ámbito privado y su intimidad, ¿cómo así un colegio, un profesor va a ser el que le va a enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, si la masturbación está bien o está mal, hasta qué grado está bien o está mal? ¿Cómo va a ser un docente el que le va a hablar a nuestras niñas sobre cómo, si está bien o está mal tener una pareja sexual, 2, 3, 4, 5, 6?
¿Cómo un profesor, bajo un programa de educación sexual integral, le va a decir a nuestros hijos qué es lo que está en los programas? Que vivan su sexualidad plenamente, y que vivir su sexualidad plenamente es poder estar con quien quieras, porque no hacerlo de esa manera es que te estás reprimiendo o te están subyugando o estás siendo víctima de un régimen pues opresor, ¿no? Religioso, etc. Eso es lo que hace el enfoque género y la educación sexual integral. Adoctrina a nuestros hijos. No solamente les enseña a cómo evitar un embarazo o una enfermedad, sino que les da carga moral en lo sexual. ¿Y saben por qué es súper preocupante? Porque es un ámbito de la formación humana, que es la vida sexual, la sexualidad, que es determinante sobre cómo va a ser nuestra vida a futuro. Un niño que no está bien formado en sexualidad, no está educado para el amor, en el amor, y nosotros lo entendemos porque somos padres formados en lo católico y seguramente yo estoy hablando con personas con las cuales compartimos el mismo idioma en lo que es la familia, ¿no? Los niños, los hijos, la educación. Pero es tan importante la educación sexual y la debemos proteger tanto en nuestros niños porque su desarrollo vital, su plan vital, depende mucho de cómo se desenvuelven sexualmente. Una niña que sale embarazada a los 16 o un chico que contrae una enfermedad sexual o un embarazo no deseado, como lo llaman ahora, o tener ideas o una adicción a la pornografía, o ser una persona más promiscua, ¿cómo no va a determinar cómo vas a desarrollarte luego para formar una vida en pareja, un matrimonio sólido, una familia sólida? Es muy importante el ámbito de la educación sexual. Es ahí donde, en ese ámbito tan privado y que puede parecer tan hoy, tan frágil o tan, mejor dicho, moderno, por ponerle un término tan discotequero, donde luego también se van a forjar los nuevos ciudadanos, las familias, los valores que van a determinar nuestra vida en sociedad. Vamos a terminar de desarrollar este tema en el siguiente bloque, luego de este corte. Ya volvemos aquí en Radio María Perú y cómo ser padres en el siglo XXI. En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. En Radio María. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Radio María Perú. Mi nombre es Juliana Caxia y estamos en el programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos en el último bloque y el tema que estamos tratando es la educación sexual integral. Como les íbamos conversando, como íbamos exponiendo en los dos bloques anteriores, la educación sexual integral es la forma en que el Estado, a través de políticas públicas, busca, entre comillas, educar a nuestros hijos en sexualidad. Hay que decirlo claramente, la educación sexual integral de educación tiene muy poco y de adoctrinamiento uniformizante tiene mucho. ¿Por qué? Porque busca educar sobre sexualidad o en la sexualidad bajo una única mirada, una única forma, que es la de los promotores de la ideología de género. Para ellos, esa es la forma en que los niños y los adolescentes deben ser educados. Y con todo desparpajo, si escuchamos con detenimiento cuando hablan, ¿no?, en programas o sustentan por qué es importante el enfoque género, la educación sexual integral, te dicen que porque los padres de familia, entre comillas, han fracasado en la educación sexual de sus hijos y por eso vemos tantos embarazos no deseados o madres solteras o violencia entre las mujeres o desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto como si la educación de los padres fuera
o mejor dicho, estas realidades que ellos describen fueran las mayoritarias, ¿no? Cuando en toda sociedad efectivamente siempre existen ciertos grupos, ¿no?, minoritarios que por alguna u otra razón no pueden, pues, vivir de una manera desafortunadamente plena ciertos aspectos de su vida, o donde no pueden acceder a todos sus derechos. Pero eso bajo ninguna circunstancia tiene que ver con que los padres eduquemos mal, y que como educamos mal, entonces es el Estado quien debe tomar en sus manos directamente la educación moral y ética de nuestros niños. Eso, señores, es totalitarismo, es adoctrinamiento, es querer una educación única, uniformizante. Y la educación sexual integral tiene ese fondo. Por eso es que nosotros, como padres de familia, no podemos permitir que eso suceda, así sea ya una política de Estado. La pregunta, seguramente cae ya de madurez, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos si más o menos nos están poniendo una pistola en la 100 y nos están diciendo, así vamos a educar a tus hijos, así estén en un colegio cristiano, católico, así tú seas católico, cristiano, así sea un colegio privado, así lo pagues con tu plata? Es política estatal del ente rector de educación del país, y todas las personas o los agentes o personajes involucrados en la educación de un niño deben adherirse a este pensamiento único. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Primero, creo yo, debimos ser más fuertes cuando se buscó, mediante la acción de Con mis hijos no te metas y Padres en Acción, parar la inclusión del enfoque transversal de género en el currículum. Como ya no lo logramos, tenemos que ver alguna forma política articulada de que se retrocede en eso. En el interín, tenemos que estar muy presentes en la entidad educativa de nuestros hijos, mirando de cerca qué es lo que le están impartiendo a nuestros niños. Y la mejor manera de hacerlo es mirando, conversando con ellos, observando sus textos escolares, preguntando de qué hablan en la clase. ¿Y por qué soy tan enfática en esto de en qué hablan? Porque astutamente los promotores del género difunden este tipo de contenidos no a vista y paciencia de los padres, sino a través de sesiones en tutoría, sesiones dentro de la escuela. Obviamente no van a mandar tarea en casa, o lo van a hacer a través de plataformas digitales donde el padre pues no se da cuenta cuando el niño está todo el tiempo, o no se da cuenta lo que hace todo el tiempo en Google o en Internet. Ustedes se acuerdan o se acordarán del famoso escándalo que se denominó los links porno. ¿Se acuerdan? En ese entonces, hace 2 o 3 años, salió a la luz unos links que estaban incluidos de manera escrita en textos escolares escritos de secundaria. Eran 3 links, si mal no recuerdo, que una madre de familia leyó el libro de sus hijos y se dio el trabajo de tipear este link e ingresarlo en el buscador en Internet, y le saltaron en estos links 3 que tenían contenido pornográfico. Hablaban de educación, de masturbación, de sexo anal. Perdón la crudeza de mis palabras, pero creo que estas cosas hay que enfrentarlas con sus nombres, tal como son, y yo estoy tratando de describir lo que se vio ahí, ¿no? Cuando los padres de familia protestaron, salió la entonces ministra de Educación, Flor Pablo, hoy congresista por el Partido Morado, en la bancada del Partido Morado, a decir que había sido un error, y descaradamente pidió que se agarrara un plumón negro y se tacharan dichos links de los libros para que los niños no accedieran a ellos. Bueno, se repitió
y se dijo que eso no podía ser un error, porque tú te puedes equivocar en un link, podrías poner mal una dirección y te llevaba pues a un link roto, ¿no? A un enlace que no existe. Pero 3 links con la misma línea de contenido moral o ético corresponde a la línea educativa de la educación sexual integral. Si nosotros revisamos los manuales, por ejemplo, que se han venido difundiendo en el Ministerio de Educación, ¿no? Desde el año 2008, guías de tutoría de la educación sexual integral para primaria y secundaria, podemos revisar, yo lo he colgado varias veces en mi página de Facebook o en mis redes, Yuli Caxi Arana, y pueden entrar en Facebook, que por ejemplo, en la guía de educación sexual integral para secundaria, habían sesiones sobre la autoexploración, donde tú leías cómo se desarrollaba la sesión en tutoría y los niños, o los jóvenes, o los adolescentes, tenían que escribir en papelógrafos, ¿no? La profesora o el profesor dictaba lo que podría ser mito o verdad sobre la masturbación, y los chicos escribían este mito y o esta idea y tenían que decir si era mito o verdad. Y luego el docente era quien les decía si efectivamente era mito o verdad. Les estoy hablando de masturbación. Y si ustedes retrocedían en esa guía a leer cómo se deberían llevar a cabo las sesiones, te decían que tú no podías forzar a un niño o a un adolescente a hablar. Si se sentía intimidado, tú lo podías llevar luego a una sesión privada de tutoría. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor tenía autorizado y sugerido dentro de la misma guía, y no me estoy inventando porque está ahí, que podría llevarse al chico a su despacho, a su sala de profesores, a otro lado, a hablar sobre lo que el chico se había sentido incómodo de hablar sobre sexualidad frente a sus compañeros, y lo podría hablar en privado con el profesor. Entonces, es el profesor, por ejemplo, volviendo a este caso de la masturbación, de la autoexploración, quien le dice al chico si una idea sobre la masturbación es mito o verdad. Nuevamente le está dando la carga moral a una conducta sexual que no le corresponde a la escuela y mucho menos al docente. La escuela debe enseñar en biología, en ciencia, no en moral sexual. Eso le corresponde a los padres de familia. Eso hay en el Perú. Entonces, estos links no son una sorpresa o no serían por decir, una roca en la mitad, ¿no? O un meteorito en medio de un contenido, porque corresponde a la línea de contenido que trae la educación sexual integral. La pregunta es, ¿quién elabora esta educación sexual integral? Bueno, no todo es elaborado en el Perú. Estas son ideologías, como la de género, que vienen ya armadas y vienen estructuradas desde organismos internacionales, ¿no? Supranacionales, que han creado todo como veíamos en los otros programas, toda esta cuerpo pseudocientífico vinculado al género y que también pone adelante los contenidos. Estamos hablando, entre muchas otras, pero que puede ser más conocida entre nosotros, de la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas y algunas instituciones que trabajan o que son de esta misma ONU, que es la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, ¿no? Entonces ellos mandan los manuales ya listos, y si realmente nosotros revisamos estos manuales, que busquen, ¿no? Educación sexual integral. Yo los invito a que busquen la educación sexual integral en internet y vean lo que trae. Se van a dar cuenta que esos manuales tienen, por ejemplo, en un caso específico como el de la UNESCO, para niños de 5 años, hablarles o enseñarles lo que es la masturbación. Niños de 5 años. Ustedes se preguntarán, ¿por qué
alguien le podría enseñar a un niño de 5 años sobre la masturbación. Y es porque el género y por lo tanto la educación sexual integral están basadas en teorías pseudomédicas, pseudocientíficas, que dicen que los seres humanos son o tienen estas pulsaciones sexuales desde el nacimiento. Entonces, un niño de 5 años, y los que somos padres lo hemos podido vivir directamente, para estas personas que, por ejemplo, se toca el pene, ¿no? O los genitales, las niñas y ¿no? O los niños, ellos piensan que es porque tiene una carga sexual, ¿no? Está sintiendo un placer sexual. Y por lo tanto, ya hay que enseñarles de lo que se trata. Cuando eso no es cierto, un niño de 5 años no tiene las categorías sobre la sexualidad adulta que tenemos los padres, o valga la redundancia, los adultos, y simplemente se toca porque efectivamente siente algún tipo de placer, no necesariamente, no sexual, mejor dicho, y los padres no podemos ponerles esa carga a esa acción. Entonces nosotros le podemos decir a nuestro hijo, hijito, no te toques que te vas a hacer herida, o distraerlo, ¿no? Y darle un juguete y el chico piensa en otra cosa. Pero lo que hace la ESI y sus promotores es presuponer que desde el nacimiento los seres humanos ya somos sexualizados. Por eso es que, o mejor dicho, ya pensamos a nivel sexual, erótico, por ponerle un término, ¿no? Entonces hay que educarlo. Y por eso también en Argentina ya se denunciaron varios casos en nidos o en kindergarten, que como parte de las actividades de educación sexual integral, a un niño lo obligan a vestirse de niña y ponerse collares, aretes y vestidos para que sienta empatía con el sexo, entre comillas, o con el género, como dicen ellos, opuesto, ¿no? Entonces, es una monstruosidad. No, bajo ninguna circunstancia, la educación sexual integral resuelve los problemas que pretende o dice resolver, como el embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué no lo hace? Porque promueve la iniciación temprana de las relaciones sexuales, diciendo que es normal que vivir tu sexualidad plenamente a la edad que tú quieras, ¿no? Que nadie te puede decir que no. Promueve el uso, por ejemplo, de preservativos, como lo vamos a ver en un programa posterior, cuando hablemos mitos sobre el sexo seguro. Promueve el uso de anticonceptivos y de preservativos como la única solución a que no pasa nada, ¿no? Como si vivir la sexualidad fuera algo meramente físico y no involucre emoción, no involucre desarrollo, madurez, etc. Basta que tú uses un preservativo y te liberaste del problema, lo cual también es mentira. ¿Por qué? Porque los preservativos, ya está comprobado, no son 100% seguros, ni tampoco son 100% seguros para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo que hace la ESI es promover, no enseñar realidades, sino promover ciertas prácticas y conductas sexuales que no necesariamente son o únicamente, como dicen algunos, homosexualizar a nuestros hijos. No. No solo eso, sino hipersexualizar a los niños y a los jóvenes y empujarlos a un inicio prematuro de la vida sexual y con eso exponerlo a problemas que no tendrían si más bien se enseñara una manera de ejercer la sexualidad recta, que corresponda a la naturaleza de la persona humana, no solamente a nivel físico, sino también psicológico y sobre todo espiritual, porque es la sexualidad humana y nuestra manera de relacionarnos con el otro, a la edad, con la otra persona del sexo opuesto, lo que en la adultez a la mayoría de personas, no a todas, a la mayoría, sobre todo a los que tienen vocación al matrimonio, va a determinar si efectivamente tiene una vida plena, ¿no?, de amor en la pareja y de familia o no. Es un tema muy complejo, es un tema que nos tiene que preocupar. Yo he tratado de cubrirlo, ¿no?, en 3 programas, o sea, vamos 3 horas hablando
sobre enfoque género, ideología de género, y ahora hemos hablado sobre la educación sexual integral. Podríamos hablar muchísimo más. Vamos a seguir desarrollando temas sobre sexualidad que nos han pedido mucho los oyentes para seguir profundizando en la educación de nuestros hijos. Pero tenemos que estar atentos, padres, papás y mamás, abuelitos, abuelitas, cuidadores, tíos, tías, hermanos, todos, tienen que estar con los ojos y los oídos muy abiertos, muy cerca a nuestros niños, muy cerca a nuestros jóvenes, para estar atentos a lo que reciben y poder darles una respuesta recta que los ayude a discernir entre lo que es correcto y lo que es no, y darles razones de por qué nosotros pensamos que una conducta o una aproximación a la sexualidad puede hacerles mucho daño. Más allá del pecado o de lo moral, usemos ciencia, usemos argumentos, usemos naturaleza, biología y ciencia, pues tienen también argumentos suficientes para convencer y para que nuestros niños y jóvenes tomen las decisiones correctas. La educación sexual integral y los promotores de género se fundamentan su visión en que más o menos los niños son animalitos llenos de impulsos sexuales que no se pueden controlar, y por lo tanto, como no se pueden controlar, hay que enseñarles a usar anticonceptivos y ver cómo hacerlo de la mejor manera posible. Mentira, nuestros hijos no son animales, son personas, como vimos en un programa anterior, con inteligencia y con voluntad, que bien formadas y bien dirigidas pueden tener una vida muy feliz y muy productiva, tanto para ellos mismos como para sus seres queridos. Con esto los dejo, amigos, hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana, aquí en Radio María. Cómo ser padres en el siglo XXI. Si se han perdido uno de nuestros programas y desean verlos, los invito al podcast en la página de Radio María Perú, donde podrán escucharlos, o en Facebook de Radio María Perú y en redes sociales, donde siempre los cuelgan y podrán volver a ellos cuando quieran. Un abrazo, feliz semana, que Dios los bendiga, los vemos en 7 días, Dios mediante. En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. Es posible cada día. Alegra tu corazón. En